Bienvenidos a su canal de YouTube, Teorías y Realidades. En el video de hoy hablaremos sobre la historia del perfume. Como auténticas joyas, los perfumes siempre han ocupado un lugar privilegiado para hacer más agradable la vida de quien lo lleva y con quienes se relaciona, con la misión de encontrar las mejores fórmulas que respondan a los deseos y los gustos del momento. Los maestros perfumistas, llamados nariz, dedican su vida a encontrar nuevas materias primas, emplear su inspiración y pasar largas jornadas ante sus órganos de perfumista con diferentes mezclas de esencias, desplegando su creatividad y creando auténticas obras de arte que buscan perdurar en el tiempo y la memoria para hacer sentir mejor a quien lo lleva. Los expertos en psicología opinan que el uso de estas ricas esencias aumentan la autoestima y favorece las relaciones sociales. Una persona se perfuma para encontrarse bien consigo mismo y también con los demás. Es un elemento relevante de la personalidad. De ahí la gran variedad de perfumes que se adapta a todo tipo de persona y a las diferentes emociones que buscan transmitir estas personas. Seguridad, sensualidad, empoderamiento y mucho más, con una proyección mayor de lo que se puede parecer a primera vista. Para apoyar esta afirmación basta recordar la importancia del perfume a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones que conocemos. Los orígenes del perfume. Aunque con frecuencia se atribuye a la época de los egipcios, el origen del perfume se remonta más atrás aún, a la Edad de Piedra, cuando los hombres queman maderas aromáticas y resinas que desprenden un olor agradable para complacer con humo a sus divinidades. Es esta forma aromática a través del humo, quemando maderas o inciensos, perfumum, en latín, que le dará lugar posteriormente al término perfume. Mesopotamia y Egipto. Algunas aldeas neolíticas se van transformando en ciudades, cerca de las cuencas de los grandes ríos, como Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates y Egipto, a las orillas del Nilo. En Mesopotamia, en torno al año 3500 a.C., los sumerios constituyen una civilización muy avanzada, con el desarrollo de canales y diques, la agricultura, un sistema de escritura y también ungüentos y perfumes. Aunque no ha perdurado mucha documentación al respecto, se sabe que en Mesopotamia había una perfumería elaborada por uso ritual y personal. En paralelo se desarrolla la civilización egipcia y hay constancia fehaciente de elaboración de perfumes a partir de esencias naturales. Los egipcios establecen rutas comerciales para abastecerse, al tiempo que van aclimatando plantas de otros países para surtirse de materias como el cítrax, el nardo, el azafrán, el gálbano, el opopanax y el anti, una resina aromática que se utiliza en rituales religiosos. Los relieves del templo de Deir el-Bahari recogen el proceso de extracción de esta materia. Los perfumes son esenciales en la ceremonia religiosa. Gracias a fórmulas descritas en pergaminos, conocemos bastante de los perfumes litúrgicos. Los sacerdotes egipcios utilizan diferentes esencias según el momento del día: olíbano, frankincense, conocido en la actualidad como incienso, al amanecer, mirra a mediodía y kipi al anochecer. Este último es el más conocido de los perfumes egipcios, con una fórmula compleja con gran número de ingredientes. Ha trascendido información que habla de una industria del perfume bien delimitada y del uso de estos productos en purificación de aguas, como ambientadores o en el embalsamiento de cadáveres. Para los egipcios, el cuerpo y el espíritu vuelven a unirse en una segunda vida y por ello era necesario conservar el cuerpo. Así, los aromas y los perfumes juegan un importante papel en la momificación y en los ritos funerarios. Es sabido que cuando se accedió a la tumba de Tutankamón,
se encontraron más de 3.000 frascos, vasijas y ungüentos, y a pesar de haber transcurrido 30 siglos, se podía aún percibir el ambiente perfumado. Los egipcios no conocían la destilación, pero sí las técnicas como el enflorado, la maceración en aceite o la extracción por presión. En el Museo del Louvre se encuentra un bajo relieve del siglo IV a.C., que muestra cómo los egipcios pensaban los lirios para obtener su extracto. De Cleopatra se dice que era fusionada a un aceite con extractos de flores como rosas o violetas y azafrán, con el que impregnaba sus manos. Por otra parte, es curiosa una práctica de las mujeres de la alta sociedad, que se colocaban bajo las pelucas unos recipientes de forma crónica, con grasas impregnadas en perfumes, cuyo olor se iba liberando con calor corporal y el paso del tiempo. La perfumería egipcia sienta las bases que influirán en el mundo griego-romano y en toda la perfumería occidental hasta el siglo XIX. India y China. En la India, el perfume también es conocido en la civilización del Valle del Indo. Del 3300 a.C. al 1300 a.C., la destilación de ítar, un perfume natural, se destaca ya de hecho en los textos ayurvédicos, doctrinas médicas del periodo posvédico, posterior al siglo VII a.C., Charaka Samhita y Surruta Samhita. Las continuas referencias al perfume se recogen en Brihat Samhita, una enciclopedia escrita por Baraja Mihara, astrónomo, matemático y astrólogo de Ujjain, considerada una de las 9 joyas de la corte del Mahara de Malwa. Todo lo relacionado con el perfume se señala principalmente la creación de las fragancias con el fin de beneficiar a personas reales y miembros de harenes. En lo que se conoce como en la antigua China, el perfume se guarda en las populares bolsitas perfumadas, pequeños saquitos de tela o de hilo de oro que contienen hierbas aromáticas en su interior. El origen de estos fragantes recipientes, muy apreciados desde su creación por la civilización china, es aún un enigma, aunque encontramos distintas evidencias artísticas en numerosas obras pictóricas de sus dinastías. Grecia. Los últimos tiempos de Egipto conocen las invasiones persas, posteriormente las griegas de Alejandro Magno y finalmente la de los romanos. Todos estos cambios van a desarrollar el comercio desde la India hasta Europa y las materias para elaborar perfumes. La perfumería griega tiene sus antecedentes en el siglo XIII a.C., a través de la influencia de Creta, Micenas y Chipre, y sus contactos con Egipto y Asia Menor, y perdura hasta aproximadamente el año 150 a.C. Esta perfumería usa plantas mediterráneas aportadas por los comerciantes fenicios desde diferentes lugares: tomillo, hinojo, rosa, lirio, incienso, mirra, cardamomo, azafrán, etc. Los griegos llenan de perfumes sus mitos, perfuman con aceites las estatuas de sus dioses, así como los cuerpos de los atletas y de las mujeres. Alejandro Magno era un gran aficionado a los perfumes e inciensos y hacía empapar sus túnicas con esencia de azafrán para dejar una estela a su paso. Hipócrates, el padre de la medicina, recomienda los baños perfumados para algunas dolencias, y los muertos son envueltos en telas perfumadas. Teofrasto se considera el padre de la botánica, gracias a su tratado Historia Plantarum, con una clasificación de plantas, documentado algunas como el cistus, el iru, el mirto, la rosa, la menta, el jacinto, narciso o canela, entre otros. Un importante vestigio del arte griego fueron los frascos y vasijas de cerámica, que se usan para guardar perfumes, auténticas obras de arte que hoy en día podemos ver en algunos museos del mundo, puesto que el cristal no aparecía hasta el siglo I a.C. La mitología griega tiene numerosas referencias al perfume. Afrodita, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, se presenta siempre precedida de un aroma de rosas. Cuenta la mitología que las rosas eran sus propias lágrimas, que había derramado por el joven Adonis mientras él agonizaba en sus brazos.
Sus lágrimas dieron rosas blancas, pero algunas se tiñeron del rojo, el rojo de su sangre. Hería en sus zarzas en su desesperación por socorrer a su amante. Otra versión sugiere que el perfume nació cuando Afrodita salpicó una rosa con una gota de sangre, que adquirió un precioso color rojo. Después, su hijo Eros la besó, dotándola de un maravilloso aroma. Roma. Cuando Roma conquista Grecia, se siente seducida por sus costumbres, su arte y también por sus perfumes. Sabemos a través de Plinio que existía un elevado gasto en especias y perfumes, hasta llegar a hablar de una especie de lujo corruptor. Plinio habla de los elementos usados en la elaboración de perfumes, el elemento oleoso, las sustancias que dan el olor o cuerpo, los fijadores que prolongan la evaporación, la sal para que el aceite se conserve mejor y el colorante para mantener mejor el perfume ante la acción de la luz. Conocemos también la existencia de algunos perfumistas en Roma, con laboratorio y tienda en el mismo local. El agua de rosas y azafrán de Cosmus tiene gran aceptación en las noches romanas, aunque su reputación es más discutida. Se venden perfumes llegados de diferentes partes del imperio, entre ellos el kipi o metopión egipcios, adaptados a la moda olfativa del momento. Al tiempo, se desarrollan mejores técnicas de conservación y se va registrando una botánica de olores y de las calidades de las materias. La moda y el negocio hacen evolucionar el perfume. Se crea el primer gremio de perfumistas, llamados unguentari. Eran muy influyentes y componían perfumes en 3 formatos. Sólido, con un solo ingrediente. Líquido, a base de flores y especias, y en polvo, resultado de triturar y pulverizar pétalos que aromatizaban con especias. La materia estrella en Roma es el bálsamo de Judea, una resina oleosa muy codiciada y escasa, y con el impulso de los baños públicos, unciones y masajes, el perfume recibe un nuevo impulso, ya que en el siglo I después de Cristo, Nerón gastaba auténticas fortunas en aceites perfumados para sus invitados en las fiestas que organizaba. Además, hacía caer del techo miles de pétalos de flores y llegaba incluso a perfumar a sus animales, desde sus mulas hasta sus pájaros. Su mujer, Popea, se bañaba en leche de burra a la que añadía sal, aceite de oliva, bicarbonato y pétalos de rosa. Sus viajes obligaban a desplazar unas 300 burras para ser ordeñadas para dicho menester. Se cuenta que en el entierro de Popea, Nerón gastó el perfume que los perfumistas de Arabia producían en un año entero. Llegan los bárbaros. Poco amigo de la ostentación romana, la progresiva cristianización minimiza el uso personal de perfumes, llegando a estar prohibidos. Sin embargo, van adquiriendo fuerza mística y se usan de forma selectiva y simbólica. En la Biblia encontramos reseñas de esas ocasiones especiales. Incienso y mirra acompañan al oro en el regalo de los Reyes Magos a Jesús de Nazaret por su nacimiento, o posteriormente el momento en que la hermana de Lázaro unge los pies de Jesús con perfume. La Edad Media. Con el Imperio Bizantino hay un resurgimiento del perfume en toda la zona del Mediterráneo oriental. Su capital es Constantinopla, actualmente Estambul, fundada en el siglo VIII. La refinada cultura del perfume en la civilización árabe y la riqueza de materias primas suponen un impulso y surgen nuevas materias primas como el ámbar gris,
el almizcle o el agua de rosas. Los árabes perfeccionan el conocimiento de culturas anteriores, usando el alambique. El libro sagrado del Islam, el Corán, habla de los jardines y árboles, con gran color amezclado del paraíso. A Mahoma, fundador de esta nueva religión, se le conoce su pasión por los perfumes. Son momentos de grandes movimientos. En su regreso de las cruzadas, los soldados traen perfumes y nuevas esencias. Los viajes del Marco Polo, misiones comerciales italianas, todo esto aporta nuevas técnicas y materias. La clase pudiente sigue cuidándose y vemos en pinturas y grabados todo un hojar de cuidado personal, como los saquitos con polvos o pajaritos de Chipre. Son unas figuritas de arcilla, frecuentemente con formas de pájaro, con unas pequeñas perforaciones. Se les pone perfume dentro y los orificios hacen de dosificador. Se cree que se usaban desde el siglo XIII y XIV, pero en el siglo XVI ya hay pinturas y grabados que los representan. Suelen colocarse en las habitaciones como ambientadores o purificadores del aire. Los ingredientes más habituales son musgo del roble, estórax, almendra y raíz de iris. Algunos consideran que es un ancestro de la nota Chipre. Las farmacopias de los conventos también elaboran aguas de olor, aunque, en estos casos, con un carácter más medicinal que de disfrute. Es el momento de la aparición de las pomas de olor o pomander, un recipiente en forma de vasija perforada que se le coloca en el cuello o la cintura, introduciendo en su interior esencias y plantas aromáticas. Los más austeros son de madera, pero otros auténticas joyas, hechas de oro y plata, incluso con piedras preciosas. En el siglo XII, el rey Felipe II de Francia reconoce la profesión de perfumista. Surgen las primeras escuelas y tras 4 años de estudios, los aprendices pueden ser maestros perfumistas. A finales del siglo XIV, en el 1370, una situación derivó en un importante hito con el agua de Hungría. La reina Isabel de Hungría, aquejada de problemas de salud y dolores reumáticos, recibió un elixir de un alquimista. El extracto estaba compuesto de flor de romero y aguardiente, y algunas recetas también le atribuyen pétalos de rosa. La fórmula de este elixir crearía el primer perfume con una base de alcohol. Además de su agradable olor, se hace muy popular porque se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras, casi milagrosas. Se dice que la reina, de más de 70 años, rejuveneció de forma considerable tras usar el tónico, que se aplicaba en grandes cantidades. El éxito del producto ha trascendido los siglos e incluso hoy en día se pueden encontrar perfumes bajo la denominación agua de Hungría. El Renacimiento. Con el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, se produce un resurgimiento de las artes y del recuerdo de la cultura griega y romana. Las ciencias y la contemplación de la naturaleza cobran gran importancia y Florencia es la cuna de este movimiento que se extiende por toda Europa. Son los siglos de apertura de nuevas rutas marítimas. Aparecen nuevos ingredientes como el jengibre, pimientas, alcanfor o madera de aloe. Y la imprenta permite difundir mejor las fórmulas de los compuestos olfativos. Venecia cuenta con grandes perfumistas y marca la moda de la época. Se impone el gusto italiano que perfuma la ropa y artículos de marroquinería, como guantes o cinturones, con el fin de enmascarar el intenso olor a piel. La peste marca la importancia de la higiene de la ropa y el perfume es un complemento. Refleja las aspiraciones de belleza y la sensualidad exaltadas por los humanistas. Los perfumes a base de mirra, rosa, lirio, se convierten en verdaderas armas de seducción. Se perfeccionan técnicas como enflorado o el alambique.
ahora de vidrio. Se conoce mejor las cualidades de los componentes y la perfumista es cada vez un profesional más cualificado. En pleno Renacimiento, llegados de España y sobre todo de Italia con los Medici, los perfumistas extranjeros se instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia y otros países. Estos guantes fueron objeto de deseo y símbolo distinto de la época, aunque otro uso muy distinto era el de envenenar a enemigos. En 1533, Catalina de Medici se casa con el duque de Orleans y con ella viaja una perfumista florentino que abre tienda en París. El barroco. Con el barroco, en los siglos XVII y XVIII la perfumería triunfa en Versalles y las cortes de Francia, expandiéndose por Europa. En la época dorada de la corte de Luis XV, bautizada como la corte perfumada, el uso de un perfume por día se pone de moda. Los criados bañan en perfumes a las palomas y las liberan durante las fiestas para esparcir los aromas a modo de ambientador. Emerge la profesión de perfumista y la industria de la perfumería de lujo en Grasse, así como revolucionarios sistemas de extracción de aromas. Los guanteros y perfumistas son ya profesionales regulados. Es también la época de florecimiento de las botanistas y de las ciencias naturales, y aparecen las primeras clasificaciones de olores en base a sus propiedades. Todo esto se acompaña de avances como la mejora del grado de pureza de alcohol, que propicia perfumes más delicados. Montpellier y Grasse compiten por el cultivo de las hierbas medicinales y de flores como el clavel, violeta, lavanda, jazmín, rosa o tuberosa, y mejoran las técnicas de extracción y la destilación. Los comerciantes de Oriente aprovechan las propiedades protectoras de las hojas secas del patchouli para envolver las delicadas telas de seda, que quedan impregnadas con su olor, convirtiéndolas en sinónimo de calidad. El siglo XX y la perfumería moderna. 1820-1920. Arte, moda y perfume. En 1828, Pierre Francois, Pascal Guerlain crean la compañía que lleva su nombre y que hoy en día sigue siendo una de las marcas más emblemáticas de perfumes. Pasan los años y la gente se entusiasma por Art Nouveau. Francois Coty, empresario perfumista y político francés, aprende en una farmacia parísima y, tras estudiar en Grasse, vuelve a París, donde abre su laboratorio y crea su primer perfume, así como pequeños frascos de muestra. En 1917 lanza un perfume al que llama Chypre, popularizando la familia olfativa de dicho nombre. En 1920-1950, Nuevos Tiempos, la mujer de esta alocada época encuentra en los perfumes con aldehído una frescura inédita. Los aldehídos aportan frescura y dinamismo a los perfumes en 1921. Nice Chanel número 5, creada por Ernest Beaux para Coco, con diferentes teorías sobre su nombre, desde que son 5 los tipos de aldehídos que contiene, que es el quinto prototipo de frasco el que se aprobó, a que 5 en su número de la suerte. Tuvo gran éxito entre la alta sociedad y su frasco, con un bloque rectangular, las líneas simples, perdura hasta hoy. 1950-1960, expansión de moda y perfume. En los años 50, la perfumería francesa está en su apogeo. Detrás de Pioret, Ward, Chanel, Levin, Nia Ricci y Patoe, el perfume más caro del mundo
Los grandes nombres de la moda tienen su perfume. Nacen las Eaudes de Toliet masculinas y el perfume americano avanza a pasos agigantados. 1960-1980, evolución y reivindicación. La progresiva transformación de las costumbres y una renovada inconformidad se acompaña de una nueva fragancia. El pachulí se populariza en las calles. Como contrapunto, aparecen las aguas frescas para cumplir con un deseo de suavidad. 1980 y 2000, de emociones fuertes a olor a mar. El perfume de los años 80 es potente, como las sensaciones fuertes que buscan los adeptos del surf, los deportes de riesgo y los yuppies. El perfume masculino exalta el cuerpo del hombre frente a los elementos naturales. Las mujeres marcan el territorio de sus conquistas profesionales luciendo chaquetas de hombreras anchas y fragancias fuertes, muy intensas. Llegadas de Estados Unidos, las fragancias afrutadas ofrecen un nuevo tipo de perfume para hombres y mujeres. Otros perfumes intentan tranquilizar con fragancias de vuelta a la infancia. Asocian dulzura del gusto y del olor, vainilla, caramelo, leche. El hombre se abre al mundo de las emociones, se perfuma para seducir. A partir de 1980 se populariza el cologne como ingrediente de perfumes con olor a brisa marina. Las nuevas Eau de Toliet huelen a limpio, buscando satisfacer un afán de pureza y transparencia. Se rompe la barrera del género con la aparición del mítico CK1, el primer perfume unisex de esta era. Se difunden perfumes marinos, acuáticos, vegetales y naturales para volver hacia lo esencial, la tierra, el fuego, el agua y el aire. En 1992, Thierry Mugler marca un hito importante en la historia de la perfumería con el lanzamiento de Angel. En un momento en que las fragancias unisex y los bouquets florales son la norma, Mugler ofrece una fragancia que reinterpreta la familia oriental, añadiéndole con un marcado carácter de repostería, con una nota de praline. Puede considerarse el germen de la familia Gourmand. En poco tiempo, Angel se posiciona en el top 10 de las fragancias de Europa. El siglo XXI, explosión de creatividad. Si el perfume del siglo XX se enriquece con los avances de las moléculas, el del siglo XXI deberá resistir las modas e incorporar tecnologías revolucionarias. Los perfumes lifestyles de enseñas lúdicas y deportivas y de celebridades se ponen de moda. Cantantes y actores se lanzan a crear sus propias esencias para sus fans, como punto de entrada a un mercado más casual y accesible. Otras celebridades se convierten en embajadores aspiracionales de emblemáticas fragancias y algunas campañas son auténticas, películas dirigidas por oscarizados directores de cine. Los perfumes golosos viven su mejor momento, creaciones dulces con notas olfativas gourmand, que evocan momentos de la infancia y escenarios de fantasía. Las Summer Fragrance y otras ediciones limitadas se consolidan después de muchos años, y las marcas paraguas se amplían no solo con diferentes concentraciones, en versiones femenina y masculina, sino también con perfumes diferentes que se mantienen bajo el mismo nombre, como lociones corporales, gel de ducha o desodorante. Hemos llegado al final de este video. Gracias por vernos y escucharnos. Somos Teorías y Realidades. Suscríbete y activa la campanita para seguir de cerca todos nuestros videos. Gracias.